septiembre de 1973 marcó el inicio de un periodo oscuro en la historia de Chile. Un golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet derrocó al gobierno de Salvador Allende, iniciando así una dictadura que se extendió por 17 años. Durante este periodo, miles de personas fueron detenidas, torturadas y en muchos casos desaparecidas. Este capítulo sigue siendo recordado como un periodo de dolor, pérdida y resistencia, que marcó profundamente a la sociedad chilena y cuya memoria continúa resonando hasta el día de hoy. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, General de Ejército, Comandante en Jefe del Ejército. Toribio Merino Castro, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, Director General de Carabineros de Chile. Aunque los abusos y violaciones a los derechos humanos se concentraron en las grandes ciudades, como en Santiago, los efectos de la represión se sintieron en todo el país, dejando una huella imborrable en cada región de Chile. La región de la Araucanía, históricamente un territorio de resistencia mapuche, se convirtió en un lugar de especial atención en la dictadura debido a su rol en los movimientos sociales y a su resistencia a los políticos centralistas del gobierno militar. La represión en la región se centró en los habitantes indígenas, quienes habían participado activamente en el proceso de la reforma agraria, de las cuales más de 200 personas, en su mayoría mapuches, fueron detenidas y ejecutadas. A pesar de ser una ciudad pequeña, Villarrica no estuvo exenta de la represión. La dictadura militar también tuvo un impacto devastador en esta zona. Familias completas fueron fragmentadas, algunos de sus miembros desaparecieron y el miedo se apoderó de la comunidad. Villarrica es un ejemplo de cómo la represión se extendió a cada rincón del país. Las fuerzas militares persiguieron a aquellos considerados una amenaza para el régimen, incluso a personas de comunidades pequeñas. Bueno, ya nos encontramos presentes en el lugar donde ocurrió la mayor tragedia en la historia de Villarrica, lo que fue la dictadura militar. Para dar contexto, más de 80 personas entre las edades de 17 a 68 años fueron trasladadas de poblaciones más pequeñas, como fueron Lautaro, Pitrusquén y Loncoche, para ser encarceladas dentro de esta ciudad. Aquí sufrieron daños tanto físicos como psicológicamente por parte de las autoridades. Este daño fue acompañado por el silencio de la población al miedo que sentían de sufrir el mismo destino. Y bueno, como saben, esta historia culmina con el arrojamiento de los cuerpos al río Tolten por el puente de Rodrigo de Bastida, o más conocido como Puente Viejo. El día 10 de octubre de 1973, entre las 21 a 23 horas, fueron arrojadas al río Tolten 27 personas detenidas en el sector de Liquiñe, en el complejo maderero de Panguipulli. Las detenciones fueron efectuadas por personal que ya tenía una lista de los nombres de los detenidos. El grupo aprensor estaba compuesto por personal uniformado del grupo número 3 de helicópteros Manquehue de la Fuerza Armada de Chile, por carabineros del retén de Liquiñe y por civiles del sector. El día 11 de octubre de 1973 a las 2 p.m. fueron matados y arrojados al río Tolten las personas perseguidas por los militares. Después, los trabajadores encontraron estos cuerpos y llamaron a los carabineros, pero estos simplemente dejaron que la corriente del río se los llevara, encubriendo todos los delitos que ellos mismos habían hecho.
¿Esto había sucedido en Chile antes? Nunca había sucedido esto. Más de 60 años tengo, pero nunca vi cosas igual. Muerto. En el río, ¿cómo están? Yo los veo cuando los sacan. Los meten en unos tubos grandes que eso que hacen, sé que ahí los meten a los muertos, ellos mismos los carabineros. Como caen de abajo y la gritadera ahí mismo, yo no puedo dormir con una guaguita que tengo, si esto ya estaría bueno. No hay alguien que saque la cara por esos guachos, tanto guacho que está quedando, tanto hijos sin un sobrino de 10 niños. En la cola el pan, por comprar pan. Por contar comprando pan, lo mataron. Le golpearon. Le golpearon toda la cara, se la tiene masacrada. La tiene amarrada con nylon, porque no tuvieron que armársela de nuevo. Mi hermano no pudieron vestirlo. No pudieron vestirlo porque en realidad tenía la cabeza destrozada. También, si les Sí, eso andan haciendo un crimen, ahí están los carabineros. Este acontecimiento fue un duro golpe para las familias afectadas, quienes con el apoyo y la voluntad de otras familias que también habían perdido a un ser querido, levantaron un memorial aquí, en la salida de Villarrica, donde año a año se ha conmemorado durante octubre a los desaparecidos. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Liquiñe es una organización formada por familiares que, desde hace décadas, buscan justicia y verdad sobre sus seres queridos desaparecidos durante la dictadura militar en Chile. Enfrentando el silencio y la negación, este grupo se ha convertido en un símbolo de resistencia en la región de la Araucanía. A través de sus encuentros y de actos conmemorativos en el Memorial de Villarrica, mantienen viva la memoria de los ausentes, transformando el dolor en un legado de amor y persistencia para las nuevas generaciones. Este memorial es un espacio que guarda las historias de quienes fueron arrancados de sus familias, recordando a todos la importancia de la verdad y la justicia. Hay una tendencia que se produjo, como acá en Villarrica era un pueblo mucho más chiquitito que ahora, era chico en ese tiempo, ya todos nos conocíamos, y había rivalidad entre las personas, de esas rivalidades de vecinos, de ex amigos, cosas así, que cuando, sin saber lo que significaba, cuando vino el golpe, empezaron a acusar a sus enemigos de algo que tenía que ver con la política en ese tiempo. Entonces le hicieron daño a amigos que perdieron el trabajo por eso. Era una tarde de octubre, ese día, fin de octubre, que había una total tranquilidad, no había viento, no había nada, estaba despejado, bonito el día y todo, y se sintieron un tableteo de una ametralladora pesada, que tiró como 3 ráfagas. ¿Y mataron gente? Ahí mataron gente y la tiraron al río. Después fuimos a ver, mi padre fue a ver en bicicleta, y está ¿cuánto se llama? El puente Tolten, lleno de sangre por la baranda. Lo habían matado ahí y lo habían tirado al río. Entonces nosotros después fuimos en la tarde y al otro día y había un señor atrapado en una rama con un suéter rojo, lo que más me acuerdo, y un reloj blanquito. Y después vinieron los militares y con una vara lo movieron para que se lo lleve la corriente. Estábamos en la playa Pucara, el sector que se llama Playa Pucara, tirados en la arena como buenos adolescentes, conversando de cosas que a esa edad se conversan, me imagino, ¿no? Lo importante es que de repente sentimos un ruido de un helicóptero. Y detrás de la puntilla aparece un helicóptero que venía con un bulto colgando y nos llamaba la atención porque el helicóptero avanzaba, se detenía, bajaba, el bulto se sumía en el agua, luego se elevaba y avanzaba otro poco y así cruzó de la puntilla, donde están los edificios, hacia el lado del puente, pero ya ahí se perdió. Y cuando pasó más cerca de nosotros nos dimos cuenta que en el bulto era un canastillo, y en el canastillo iba aparentemente 1 o 2 personas colgando, que no creo que hayan sido militares, y lo iba sumiendo en el agua a modo de tortura. Entonces, la primera pregunta: ¿usted sabe cuál fue la motivación o circunstancia que llevó a la fuerza militar a tomar la decisión de realizar el golpe de Estado? Mira, en ese entonces la situación del país era caótica. Se había producido escasez de alimentación, de insumos básicos como gas, parafina, y en el país había un desorden que el gobierno de entonces no podía controlar. Frente a esa situación, después de mucho deliberar, las fuerzas decidieron hacer lo que ellos se llama el procedimiento militar, que era, en un principio era tomar el gobierno, normalizarlo y elegir un nuevo presidente. Esa era la motivación principal.
volver a que el país volviera a un estado democrático normal. ¿Cuál era su rol específico en el ejército en ese momento y cómo lo vivió personalmente? Mira, el año 73 a mí me pilló en Concepción. Las funciones de todo funcionario de ejército, preparar el personal, las instrucciones. Y nos sorprende el día 11, bueno, nosotros sabíamos que algo estaba pasando, porque los días anteriores ya se veía movimiento debido al desorden que había en el país. Y nos sorprendió el 11 que el gobierno central hubiese sido tomado por las Fuerzas Armadas, no por los militares, por las Fuerzas Armadas. Cuando yo hablo de las Fuerzas Armadas, hablo de ejército, la Armada y la aviación. Y se agregó las fuerzas de orden y seguridad que eran carabineros. Entonces, el rol mío era la de todo funcionario, hacer instrucción, preparar el personal, ¿cierto? Normales. A muchos nos sorprendió, aunque sabíamos que eso podía darse, pero nunca pensamos que iba a ser tan rápido, que esto fue así rapidísimo, rapidísimo. Y fueron momentos, yo lo he dicho muchas veces en este tiempo, no quisiera que nunca más en este país se volviera a repetir un 73. ¿Hubo algo en particular que lo llevó a tomar la decisión de participar en ese momento o fue simplemente obligación? Mira, cuando uno es soldado, hace un juramento frente a la bandera de defender la patria, bajo todas circunstancias. Entonces, todo lo que se hizo a nadie se le obligó. Pero nosotros consideramos, yo al menos consideré que era mi deber tomar las acciones necesarias. Ahora, cómo actuamos es muy distinto, pero era una obligación, es un deber. En el ejército las órdenes no se discuten, se ejecutan. Y llegó la orden de que el país estaba en manos de las Fuerzas Armadas y había que ponerse en el lugar que en ese momento se ordenara. Así que eso es algo normal dentro de los ejércitos. Hoy día mañana pasaría lo mismo. Mucho del personal a lo mejor no estaba de acuerdo, pero nosotros no funcionamos de acuerdo a lo que pensamos, sino a lo que la orgánica que tienen las Fuerzas Armadas dentro de su reglamento. Esa es la forma de eso. Entonces no hubo nada que los obligara. Y que yo decidiera ser parte, no tengo opción. No había opción. Uno cumple lo que está ordenado y eso momento era la orden del Estado Mayor y había que cumplirla. La dictadura militar en Chile fue una etapa de cambios profundos en política y economía, impulsados por reformas de corte liberal, pero impuestas en un contexto de extremismo y represión. Aunque se lograron ciertos avances, la violencia y las violaciones a los derechos humanos dejaron profundas heridas en la sociedad chilena, que aún busca reconciliar su memoria histórica. Este periodo nos recuerda que el desarrollo debe fundamentarse en la dignidad humana y la justicia para evitar repetir episodios tan trágicos. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad.